Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y curiosidad. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo sorprendente mundo de las celebridades, y más específicamente, en una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta y el cerebro funcionando a 1000 por hora. Sí, hablamos de nada menos que de Demet Özdemir y sus recientes y muy personales comentarios sobre Can Yaman, un tema que estoy segura va a generar mucho debate, mucha intriga, y quizás hasta algunas reflexiones profundas. Si les encanta estar al día de todo lo que rodea a sus ídolos, desentrañar los misterios detrás de sus vidas públicas y descubrir esos detalles íntimos que a veces se escapan y que añaden una capa de complejidad a sus personajes, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Y si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Vamos a empezar con esta noticia que está dando mucho de qué hablar y que promete desatar un sinfín de especulaciones. Y es que resulta que la bellísima y talentosa actriz Demet Özdemir, a quien muchos de nosotros recordamos con gran cariño por su inolvidable papel en la exitosa serie Erkenzikuş, se ha encontrado de nuevo en el ojo del huracán mediático. Sin embargo, esta vez no es por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que esté a punto de estrenarse, sino por unas declaraciones que han sacudido los cimientos de las redes sociales, los foros de fans y las conversaciones en línea. Parece que en una reciente y sincera entrevista, Demet decidió abrir su corazón, de una manera muy personal, y compartir algunos detalles muy íntimos sobre su relación pasada, y más específicamente sobre las inquietudes y temores de su expareja, el carismático actor Can Yaman, respecto a la paternidad. Y aquí viene la parte verdaderamente jugosa, la que ha capturado la atención de todos. Parece que Can Yaman tiene un miedo particular, e incluso específico, a tener una hija. Imaginen la escena. Estamos hablando de una de las parejas más comentadas, admiradas y queridas del panorama turco, y por extensión, a nivel internacional. Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones con su deslumbrante carisma, su innegable atractivo físico y su talento actoral, y Demet Özdemir, la actriz que irradia talento, belleza natural y una personalidad magnética. La idea de que estos dos ídolos, que juntos protagonizaron una historia de amor tan cautivadora en la pantalla, compartieran sus sueños más profundos, sus anhelos más íntimos y sobre todo, sus miedos más profundos, especialmente sobre algo tan fundamental y trascendental como formar una familia, es algo que intriga muchísimo y que despierta una curiosidad natural. Y Demet, con esa franqueza y esa naturalidad que tanto la caracterizan, ha revelado que este era un tema recurrente en sus conversaciones, un aspecto de la vida que generaba una reflexión particular en él. Según lo que se ha podido conocer de las declaraciones de Demet Özdemir, Can Yaman, a pesar de su imagen pública de hombre fuerte, seguro de sí mismo, exitoso y conquistador, tiene una aprensión muy definida, un temor latente, digámoslo así, a la idea de ser padre de una niña. Sí, han oído bien. No se trata de un miedo generalizado a la paternidad en sí misma, sino de una preocupación específica, casi focalizada, en la posibilidad de tener una hija. Esto nos lleva inmediatamente a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿qué puede haber detrás de este temor aparentemente tan particular? ¿Cuáles son las raíces de esta aprensión tan específica? Las razones exactas que motivan este temor no se han detallado a fondo en las declaraciones de Demet, lo cual, como les decía, aumenta significativamente el misterio y la especulación. Pero esto no nos impide empezar a pensar en posibles motivos, en hipótesis que nos ayuden a comprender esta faceta menos conocida del actor. A veces, estos miedos tan específicos provienen de experiencias personales muy arraigadas, de la forma en que fueron criados, de las dinámicas familiares que observaron en su entorno durante su infancia, o incluso de esa idea romántica pero a veces poco realista de cómo sería ser padre de una princesa, una figura que puede venir cargada de expectativas y presiones. Quizás Can Yaman, en su imaginación, se proyecta a sí mismo en un rol protector extremo y demandante con una hija, un rol que quizás, paradójicamente, le parezca abrumador y difícil de cumplir. O tal vez, en un sentido más inconsciente y subyacente, asocie la figura femenina, y específicamente la figura de una hija, con una vulnerabilidad o una fragilidad que, de forma sorprendente, lo hace sentir inseguro ante la posibilidad de no estar a la altura de las circunstancias, de no poder ofrecer la protección o guía que él consideraría necesaria. Es realmente fascinante observar cómo los hombres, incluso aquellos que proyectan una imagen pública de total confianza, de invencibilidad y de éxito arrollador, pueden albergar inseguridades tan profundas y específicas que raramente salen a la luz.
Y que Demet Özdemir haya decidido compartir esto públicamente, en un contexto donde las vidas de las celebridades son escrutadas constantemente, demuestra no solo la confianza que pudo existir en su relación pasada, sino también su valentía al abordar temas tan íntimos y personales con tanta transparencia. Ella, al compartir esta anécdota, no solo nos ofrece un vistazo a la compleja psique de Can Yaman, revelando una faceta mucho más humana y vulnerable del actor, sino que también abre un importante debate sobre las expectativas sociales y personales que rodean la paternidad y la maternidad, y cómo estas expectativas pueden generar presiones y miedos inesperados. Podríamos pensar, por ejemplo, en el rol tradicionalmente asignado al padre protector, especialmente en lo que respecta a las hijas. Existe esa idea arraigada del padre sobreprotector, que si bien nace de un deseo de cuidar, a veces puede ser vista como una carga, una limitación para que la hija desarrolle su propia independencia y autonomía. Tal vez Can Yaman teme caer en ese extremo, o quizás por el contrario, teme no poder ser ese protector ideal, ese caballero de brillante armadura que él mismo imagina como necesario para una hija. Son tantas las posibilidades que se abren ante nosotros, tantos los ángulos desde los que podemos abordar esta cuestión, que nos invitan a reflexionar profundamente sobre las diversas concepciones de la paternidad. Además, es muy interesante analizar cómo esta revelación puede impactar en la percepción pública que tenemos de Can Yaman. Hasta ahora lo conocemos principalmente como un galán de telenovela, alguien que proyecta una imagen de masculinidad poderosa, de éxito profesional constante y de una vida social activa. Pero esta faceta, revelada por Demet, introduce una dimensión de vulnerabilidad, una humanidad que lo acerca aún más a nosotros, los espectadores. Nos recuerda que detrás de los personajes que interpretan en la ficción y de las cámaras que los filman, hay personas reales con sus propias dudas, sus miedos, sus anhelos y sus contradicciones. Esta humanidad compartida es lo que realmente nos conecta con ellos. Por otro lado, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para Demet Özdemir? Al compartir esta intimidad, ella se posiciona de una manera muy particular. Por un lado, demuestra que conocía a Can Yaman a un nivel muy profundo, quizás mejor de lo que muchos de sus fans podrían imaginar, al conocer sus miedos más personales. Esto puede generar una mayor empatía hacia ella, hacia la complejidad de sus relaciones pasadas y hacia la madurez con la que ha sabido gestionar su vida privada. Es un acto de honestidad y de valentía que, sin duda, resuena con muchas mujeres que a lo largo de sus vidas han compartido confidencias similares con sus parejas, desnudando sus almas y sus miedos más profundos. Y aquí, queridos amigos, llega la parte en la que todos ustedes, nuestra increíble comunidad, pueden participar activamente y expresar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta revelación? ¿Les parece sorprendente que Can Yaman tenga este temor específico a ser padre de una niña? ¿Han conocido hombres en su vida que compartan pensamientos o miedos similares respecto a la paternidad o maternidad? ¿Cuáles creen que son las razones más probables, las más profundas, detrás de este miedo tan particular? Me encantaría leer sus teorías, sus hipótesis, sus experiencias personales y sus reflexiones en la sección de comentarios. Creo firmemente que este es un tema que invita a la reflexión sobre los roles de género que aún persisten en nuestra sociedad, sobre las expectativas familiares que a menudo recaen sobre los hombres y las mujeres, y sobre las inseguridades masculinas, que a menudo no se abordan o no se visibilizan con la misma frecuencia o intensidad que las inseguridades femeninas. Quizás podríamos plantearnos también la idea de que este temor, lejos de ser un obstáculo negativo, podría ser el preludio de un padre increíblemente dedicado, cariñoso y comprometido. A veces las mayores aprehensiones y las preocupaciones más intensas provienen del deseo profundo y sincero de hacerlo todo bien, de no fallar en una responsabilidad tan grande y tan importante como es criar a un ser humano, guiarlo, protegerlo y amarlo incondicionalmente. Si Can Yaman se preocupa tanto por la idea de ser padre de una niña, es muy probable que de llegar a serlo en el futuro, pondría todo su empeño, su amor y su energía en esa relación, buscando ser el mejor padre posible. Además, la forma en que Demet Özdemir ha elegido compartir esta información es fundamental. No ha sido de una manera maliciosa, ni buscando exponer públicamente a Can Yaman ni dañar su imagen. Más bien, ha sido presentada como una anécdota personal, una parte de su historia compartida que revela una faceta mucho más profunda y humana de su expareja. Esto sugiere un nivel de madurez emocional, de respeto por las experiencias vividas y por la persona con la que compartió una etapa de su vida. Y pensando en el futuro, en sus carreras y en sus vidas, ¿cómo podría afectar esto a sus proyectos venideros?
Podríamos ver a Can Yaman interpretando personajes que exploren esta faceta de la paternidad, que aborden sus miedos y sus anhelos en ese sentido. Sería, sin duda, fascinante y muy interesante de ver. O quizás esta misma reflexión sobre sus miedos le impulse a él, en su vida personal, a explorar estas emociones, a enfrentarlos directamente y a crecer como persona y como futuro padre. Para concluir esta profunda exploración, esta revelación de Demet Özdemir sobre el miedo de Can Yaman a ser padre de una niña es un recordatorio fascinante de la complejidad inherente a la naturaleza humana, incluso en el brillo y el glamour del mundo de las celebridades. Nos muestra de manera contundente que detrás de las fachadas públicas pulidas y a menudo idealizadas, existen inseguridades, miedos y anhelos que nos hacen a todos, en el fondo, mucho más parecidos de lo que a veces pensamos. Es una historia que nos invita a la empatía, a la comprensión, a la reflexión profunda y sobre todo, a la conversación abierta y sincera. Hemos explorado las posibles razones detrás de este peculiar temor, hemos analizado cómo esta información podría influir en la percepción pública que tenemos de Can Yaman y de Demet Özdemir, y hemos abierto un espacio valioso para sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. Creo sinceramente que este es un tema que nos permite ir más allá de las noticias superficiales y efímeras, y conectar de una manera más auténtica con las emociones humanas, las realidades complejas y las capas ocultas que a menudo definen nuestras vidas. Y ahora, queridos amigos y amantes del mundo del espectáculo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si les ha gustado el contenido que les presentamos, si encuentran interesante reflexionar sobre estos temas tan humanos y a menudo complejos, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a mantener la chispa encendida y a seguir ofreciéndoles las noticias y las reflexiones que tanto valoran. Además, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que pueda encontrar interesante este tema. Así lograremos que más gente se una a esta interesante conversación y enriquezcamos aún más el debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de sorpresas e información valiosa. Los leo atentamente en los comentarios, cuéntenme qué les pareció esta noticia, qué opinan al respecto y cuáles son sus propias reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, cuídense mucho.